Hay personas que sonríen contigo cuando tienes algo que ofrecerles, que aparecen en los momentos correctos, dicen las palabras exactas, te hacen sentir especial, elegido, importante. Y tú, en tu ingenuidad, llamas a eso amistad. Pero la verdad que nadie se atreve a decirte en voz alta es esta: la mayoría de las personas no te quieren a ti, quieren lo que representas para ellas. Yo, Maquiavelo, pasé años observando a príncipes, cortesanos y hombres comunes destruirse por confiar en vínculos que nunca fueron reales. Y entendí algo que cambia todo. El interés mueve al mundo con más fuerza que el amor, más que la lealtad, más que la sangre. Antes de continuar, necesito saber algo. Deja tu like ahora y dime en los comentarios desde qué región estás viendo este video. Porque lo que vas a escuchar hoy no es filosofía de libros, es la realidad cruda que mueve las relaciones humanas desde el principio de los tiempos. Y quien no la entiende paga un precio muy alto. Existe una ilusión que los seres humanos han cultivado con una devoción casi religiosa, y esa ilusión tiene un nombre que todos pronuncian con ternura: amistad. Desde pequeños nos enseñan que hay personas que estarán contigo sin importar las circunstancias, que el afecto genuino existe en estado puro, que hay almas que te eligen por lo que eres y no por lo que tienes o puedes dar. Es una historia hermosa. Y como todas las historias hermosas, fue construida para consolarnos de una realidad demasiado dura para enfrentarla con los ojos abiertos. La realidad es que el ser humano es, ante todo, un ser de interés. No lo digo como insulto, lo digo como observación clínica de quien ha estudiado el comportamiento humano con la frialdad de un cirujano. Cada relación que construyes en tu vida tiene un fundamento que va más allá del sentimiento. Cada persona que se acerca a ti trae consigo una necesidad, consciente o inconsciente, que busca satisfacer en tu presencia. Esto no los convierte en malvados, los convierte en humanos. El error no está en reconocer que el interés existe. El error catastrófico, el que destruye vidas enteras, está en negarlo, está en mirar a alguien que solo aparece cuando necesita algo y convencerte a ti mismo de que esa persona te quiere de verdad. Está en interpretar la conveniencia como lealtad, la utilidad como cariño, la estrategia como amor. Y ese error de interpretación tiene consecuencias brutales. Piensa en las personas que han desaparecido de tu vida cuando dejaste de ser útil para ellas. Piensa en aquellos que estuvieron a tu lado durante tu mejor momento y que se esfumaron en silencio cuando las circunstancias cambiaron. Piensa en las personas que te llamaban constantemente cuando necesitaban consejo, dinero, conexiones, apoyo emocional, y que hoy apenas recuerdas cuándo fue la última vez que te buscaron sin querer algo a cambio. No es casualidad. Es el mecanismo más antiguo de las relaciones humanas, funcionando con una precisión perfecta. El interés no es nuevo. No es un fenómeno moderno nacido con el capitalismo o las redes sociales. El interés es tan viejo como la humanidad misma. En las cortes medievales, los nobles se acercaban al rey no por afecto, sino por posición. En las aldeas primitivas, los líderes eran seguidos no por amor, sino por protección y recursos. La estructura no ha cambiado. Solo han cambiado los escenarios y los disfraces con los que el interés se presenta ante tus ojos. Lo que ha evolucionado, y de manera alarmante, es la sofisticación con la que el interés se disfraza hoy. Las personas han aprendido a simular con una maestría que desafía la detección. Saben cómo construir confianza de manera calculada. Saben qué palabras decir, en qué momento aparecer, cómo hacer que te sientas visto y valorado justo cuando más lo necesitas. Y cuando han obtenido lo que buscaban, se retiran con la misma elegancia con la que llegaron, dejándote preguntándote qué salió mal.
Pero nada salió mal. Todo funcionó exactamente como estaba diseñado. El problema es que tú no conocías el diseño. No sabías que estabas dentro de una estructura donde el afecto era una herramienta, no un fin. No sabías que lo que interpretabas como conexión genuina era en realidad una inversión calculada en tu potencial de utilidad. Y aquí es donde la filosofía se convierte en poder. Porque el conocimiento de esta realidad no tiene que hacerte cínico, no tiene que cerrarte el corazón ni alejarte de las personas. Al contrario, puede convertirse en tu arma más poderosa. Cuando entiendes cómo funcionan realmente las relaciones, cuando dejas de leer la realidad con los lentes rosados de la ingenuidad y empiezas a verla con la claridad de quien ha estudiado la naturaleza humana, dejas de ser una víctima del sistema para convertirte en alguien que lo comprende y lo navega con inteligencia. El primer paso es doloroso porque implica soltar una narrativa que te ha acompañado toda la vida. Implica mirar hacia atrás y reinterpretar relaciones que creías puras con una honestidad que duele. Implica aceptar que algunas de las personas que llamaste amigos, hermanos del alma, confidentes, en realidad nunca te vieron más allá de lo que podías aportarles. Ese dolor es real. No lo minimices, pero al otro lado de ese dolor existe una lucidez que transforma completamente tu manera de relacionarte con el mundo. Porque cuando ya no buscas en las relaciones lo que no pueden darte, cuando dejas de esperar lealtad incondicional de quienes te ofrecen lealtad condicional, cuando aprendes a identificar el interés antes de que te ciegue la ilusión del afecto, empiezas a construir algo mucho más valioso que la amistad idealizada. Empiezas a construir relaciones reales, basadas en la verdad de lo que cada persona puede y está dispuesta a dar, sin expectativas que inevitablemente se rompen y sin decepciones que te quiebran por dentro. Dime en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esto, porque este conocimiento merece llegar a cada rincón donde haya alguien que haya sido traicionado por alguien en quien confiaba. Existe una pregunta que pocas personas se atreven a hacerse con total honestidad. ¿Por qué la gente se acerca a mí? No la versión cómoda de esa pregunta, sino la versión brutal, la que implica dejar de lado el ego y examinar con frialdad qué valor representas para quienes te rodean. Porque la respuesta a esa pregunta es la llave que abre la comprensión real de todas tus relaciones. Las personas se acercan a otras personas por razones que rara vez tienen que ver con la esencia del otro. Se acercan por posición social, porque estar cerca de ti eleva su estatus o les abre puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Se acercan por recursos materiales, porque tienes dinero, propiedades, contactos o acceso a oportunidades que ellas desean. Se acercan por estabilidad emocional, porque eres la persona fuerte, el ancla, el que siempre tiene respuestas cuando el mundo de los demás se derrumba. Se acercan por placer, por conveniencia, por seguridad, por validación. Y en algunos casos, los más raros y valiosos se acercan porque genuinamente disfrutan de tu compañía y encuentran en ti un espejo que les devuelve una imagen que les gusta. Pero incluso en ese último caso, en el caso que más se asemeja a lo que romantizamos como amistad, existe un componente de interés. Disfrutar de la compañía de alguien es obtener de esa persona algo que te hace sentir bien. El placer de la conversación es un interés. La risa compartida satisface una necesidad emocional. El consuelo en los momentos difíciles llena un vacío que de otra manera quedaría abierto. No existe relación humana completamente libre de alguna forma de intercambio, y esto incluye las relaciones más puras y sinceras que puedas imaginar. La diferencia crítica, la que separa a quienes te lastiman de quienes genuinamente contribuyen a tu vida,
no está en la ausencia del interés, está en la reciprocidad. Está en si el intercambio que ocurre en esa relación fluye en ambas direcciones con cierto equilibrio, o si existe una asimetría donde uno siempre da y el otro siempre toma. Las relaciones destructivas no son las que tienen interés, son las que tienen interés unilateral disfrazado de afecto. Cuando alguien se acerca a ti con interés genuino, pero también con la disposición de darte algo real a cambio, eso no es una traición, es una transacción sana dentro del sistema de las relaciones humanas. El problema surge cuando la transacción es invisible para uno de los dos lados, cuando uno de los involucrados cree que está viviendo una amistad sagrada, mientras el otro está ejecutando una estrategia consciente de extracción. Hay personas que son maestras en el arte de hacer que el interés se sienta como amor. Han desarrollado durante años la capacidad de leer lo que otros necesitan emocionalmente y dárselo justo en la dosis correcta para crear dependencia sin generar sospecha. Son los que aparecen en tus peores momentos con las palabras perfectas, pero que luego, cuando su necesidad de ti desaparece, también desaparecen ellos sin dejar rastro. Son los que te hacen sentir especial de una manera que ningún otro lo había logrado, pero cuya intensidad nunca logras volver a encontrar porque nunca fue real, fue calculada. Reconocerlos requiere entrenamiento, requiere aprender a separar lo que sientes de lo que observas. Porque el sentimiento que generan en ti es genuino. Tú realmente te sientes bien, realmente experimentas conexión, realmente crees que esa persona te ve. Pero el origen de ese sentimiento no está en la autenticidad del otro, está en la habilidad del otro para fabricar la experiencia de la autenticidad. Y esa diferencia cambia todo. La señal más reveladora no está en los momentos buenos. Cualquiera puede ser encantador cuando todo fluye. La señal está en los momentos en que dejas de ser útil. Cuando pierdes el trabajo, cuando tu posición social se debilita, cuando ya no tienes los recursos que tenías, cuando tus circunstancias cambian de tal manera que lo que aportabas a esa relación se reduce o desaparece. Observa qué hacen esas personas entonces. No lo que dicen, lo que hacen. Las palabras son baratas y fáciles de fabricar. Los comportamientos son la única evidencia real de la naturaleza de una relación. Deja tu comentario ahora mismo y dinos desde qué parte del mundo estás leyendo esto, porque este conocimiento que estamos compartiendo hoy es el tipo de verdad que la mayoría de las personas nunca aprende hasta que ya pagaron el precio más alto. El poder de entender el interés como motor de las relaciones no está en usarlo para volverte frío o calculador con todos. Está en usarlo para calibrar correctamente en cuánto y en quién inviertes. Está en dejar de gastar energía emocional, tiempo y recursos en relaciones donde el flujo siempre va en una sola dirección. Está en construir alrededor tuyo un círculo de personas cuyo interés en ti esté alineado con algo que tú también puedas y quieras sostener en el tiempo. Porque cuando el interés es mutuo, cuando ambas partes obtienen algo valioso de la relación y ambas están dispuestas a contribuir de manera proporcional, entonces el interés deja de ser una amenaza y se convierte en el fundamento más sólido que puede tener cualquier relación humana duradera. El lenguaje humano ha inventado palabras para ocultar verdades incómodas. Una de las más utilizadas, una de las más cargadas de expectativas imposibles y decepciones garantizadas, es la palabra lealtad. Todos la quieren, todos la piden, casi nadie la entiende en su verdadera dimensión. Y la confusión sobre qué es realmente la lealtad ha destruido más relaciones que la traición misma. La lealtad que la mayoría de las personas busca es absoluta, incondicional,
eterna, la lealtad que les enseñaron en los cuentos de infancia y en las películas de amistad ideal, la que no tiene precio, que no se negocia, que no depende de circunstancias ni de beneficios. Una lealtad que en la realidad humana prácticamente no existe, y cuando existe, es tan rara que confundirla con la norma es uno de los errores más costosos que puedes cometer. La lealtad real, la que funciona en el mundo real y no en las narrativas idealistas, es siempre condicional. No porque las personas sean malas o traidoras por naturaleza, sino porque la lealtad es en esencia un contrato no escrito que se sostiene mientras las condiciones que lo crearon continúan existiendo. Cuando esas condiciones cambian, la lealtad cambia con ellas. No siempre de manera dramática, no siempre de manera consciente, pero cambia. Un hombre es leal a su empleador, mientras el empleador le ofrece condiciones que hacen que esa lealtad valga la pena. Un amigo es leal a otro mientras la relación le devuelve algo que considera valioso, sea compañía, respaldo, identidad compartida o cualquier otra forma de beneficio emocional o material. Un aliado político es leal mientras los intereses de ambos permanecen alineados. En el momento en que esa alineación se rompe, la lealtad se convierte en un peso que pocos están dispuestos a seguir cargando. Esto no es cinismo, es anatomía, es entender cómo está construido realmente el tejido de las relaciones humanas sin los adornos que la cultura le ha añadido para hacerlo más soportable. Y entenderlo con esta claridad no te convierte en una persona amargada que no confía en nadie. Te convierte en alguien que sabe exactamente qué esperar y qué no esperar de cada tipo de relación, lo que a su vez te permite construir relaciones mucho más sólidas y satisfactorias que las que se basan en expectativas irreales. El error más frecuente que cometen las personas es invertir en lealtad unilateral. Ser leales a alguien que no les corresponde en la misma medida, sosteniendo el vínculo por encima de sus propios intereses, sacrificando oportunidades, recursos y tiempo en nombre de una fidelidad que la otra parte ni siquiera valora en la misma proporción. Este patrón es devastador y se repite en millones de relaciones, amistades, parejas, relaciones laborales, vínculos familiares. La persona que da más de lo que recibe en una relación, que soporta más de lo que es razonable, que perdona más veces de las que debería, no es un ejemplo de virtud. Es una persona que no ha aprendido todavía que la generosidad sin reciprocidad no construye vínculos, crea dependencia del lado del que recibe y agotamiento del lado del que da. Y eventualmente ese agotamiento lleva a una ruptura mucho más dolorosa que si se hubieran establecido límites claros desde el principio. La sabiduría está en entender cuándo la lealtad que ofreces está siendo correspondida y cuándo está siendo explotada. No es una distinción siempre fácil de hacer porque quienes se aprovechan de la lealtad ajena son generalmente hábiles para mantener la ilusión de la reciprocidad el tiempo suficiente para seguir extrayendo lo que necesitan. Pero hay señales que no mienten si aprendes a leerlas con honestidad y sin la distorsión que produce el apego emocional. Observa quién está cuando no tienes nada que dar. Observa quién te busca sin tener ninguna necesidad que cubrir. Observa quién celebra tus éxitos sin una sombra de incomodidad y quién aparece en tus fracasos sin que su presencia dependa de que te recuperes rápido para seguir siendo útil. Esas observaciones, acumuladas en el tiempo, te dan un retrato honesto de quién está en tu vida por ti y quién está por lo que representas. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañas hoy, porque hay personas en cada rincón del mundo que necesitan escuchar esta verdad antes de seguir entregando su lealtad a quienes nunca la merecieron. Hay un tipo de persona que todos hemos conocido y que casi todos hemos tenido
la mala fortuna de llamar amigo en algún momento de la vida. Es el tipo que aparece en los momentos de abundancia con una sonrisa que parece genuina, que comparte tus celebraciones con un entusiasmo que te hace sentir querido, que está presente en los momentos buenos, con una constancia que te lleva a creer que has encontrado algo real, pero que en el momento en que tu sol se nubla, en el momento en que la vida te golpea, en el momento en que más necesitas que alguien esté contigo sin importar las condiciones, simplemente no está. A esta figura la historia la ha llamado de muchas maneras. Los filósofos antiguos la identificaron con precisión. Los poetas la inmortalizaron en versos que siguen resonando porque la experiencia que describen es universal. Y sin embargo, generación tras generación, los seres humanos siguen siendo sorprendidos por ella. Siguen confiando en quien no lo merece. Siguen invirtiendo en quien solo está presente de manera condicional. Siguen llamando amigo a quien en realidad es solo un beneficiario de su buena fortuna. La razón por la que este patrón se repite con tanta persistencia no es la ingenuidad, o no solo eso. La razón más profunda es que el ser humano tiene una necesidad de pertenencia tan intensa que prefiere creer en la ilusión de la conexión antes que enfrentarse a la soledad de reconocer que esa conexión no es real. Es más cómodo interpretar favorablemente el comportamiento de los demás que aceptar que el afecto que creías tener era en realidad un espejismo fabricado por el interés. El cerebro humano está diseñado para construir narrativas coherentes. Cuando alguien que consideramos amigo actúa de una manera que contradice esa narrativa, nuestro primer impulso no es revisar la narrativa, sino justificar el comportamiento del otro. Inventamos razones. Estaba ocupado, estaba pasando por algo difícil, no sabía cómo ayudar. Seguramente quiso estar, pero las circunstancias no se lo permitieron. Construimos excusas para ellos que nunca construiríamos para nosotros mismos, porque aceptar la verdad implicaría desmantelar algo que nos importaba profundamente. Este mecanismo de defensa es comprensible, pero tiene un costo brutal, porque cada vez que justificamos un comportamiento que no merece justificación, estamos enviando una señal de que ese comportamiento es aceptable. Estamos entrenando a quienes nos rodean para que sigan tratándonos de la misma manera sin consecuencias. Y con el tiempo, nos convertimos en personas que han normalizado ser maltratadas emocionalmente por quienes en teoría les quieren. La salida de este ciclo no es la amargura ni el aislamiento. La salida es el discernimiento. Es desarrollar la capacidad de ver las relaciones tal como son y no como quisiéramos que fueran. Es aprender a distinguir entre las personas que están en tu vida de manera consistente, que te buscan no solo cuando necesitan algo, sino también cuando no necesitan nada, que celebran tus victorias sin envidia y te acompañan en tus derrotas sin juicio, y las personas que solo ocupan espacio en tu vida mientras eso les resulta conveniente. El discernimiento se desarrolla con el tiempo y con la práctica de la observación honesta. Implica resistir la tentación de interpretar cada acción del otro de la manera más favorable posible y empezar a leer los patrones de comportamiento con más objetividad. No es sobre desconfiar de todos desde el primer momento. Es sobre no entregar niveles profundos de confianza antes de que hayan sido ganados a través de comportamientos sostenidos en el tiempo y en condiciones diversas. La confianza que se da demasiado rápido, basada en el encanto inicial o en la intensidad emocional del comienzo de una relación, es la confianza más fácil de explotar. Quienes buscan relaciones de extracción son expertos en crear esa intensidad inicial, en hacer que el proceso de crear vínculo sea tan acelerado y tan poderoso emocionalmente que la otra persona entrega niveles de confianza en semanas que normalmente tardarían años en construirse.
Cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos lees hoy, porque esto que estamos explorando es un mapa que todos necesitamos para no perdernos en las relaciones que parecen reales, pero no lo son. El poder tiene una característica que lo distingue de todos los demás recursos humanos. Atrae, no de manera neutral, sino de manera selectiva y poderosa. El poder atrae a personas que quieren beneficiarse de él, que quieren estar cerca de su fuente, que quieren que algo de ese brillo los alcance o que quieren extraer de él lo que necesitan para sus propios fines. Y esta atracción tiene una consecuencia directa en la calidad de las relaciones que las personas poderosas pueden construir. Los líderes políticos, los empresarios exitosos, los artistas en la cima de su carrera, todas las personas que han alcanzado alguna forma notable de poder o influencia, enfrentan el mismo desafío. No saber con certeza si quienes los rodean están ahí por ellos o por lo que representan. Esta incertidumbre no es paranoia. Es la consecuencia natural de existir en un sistema donde el poder genera interés automáticamente, sin que nadie tenga que hacer nada especialmente malo para que eso ocurra. La gente que se acerca al poder no es necesariamente maliciosa. En muchos casos, ni siquiera son conscientes de que su afecto está mediado por el poder del otro. Simplemente se sienten atraídos. Encontrar a esa persona estimulante, inspiradora, se sienten mejor en su presencia, porque la presencia del poder tiene efectos psicológicos reales sobre quienes lo perciben. Pero ese afecto que parece genuino desde adentro está condicionado por una variable que si desaparece, el afecto desaparece con ella. La historia está llena de ejemplos de personas que brillaban en la cima y que se encontraron completamente solas cuando cayeron. No porque sus amigos de repente se volvieran malos, sino porque esos amigos nunca habían estado ahí por ellos realmente. Estaban ahí por la posición, por la influencia, por los beneficios que la cercanía al poder les generaba. Y cuando el poder se fue, la razón de estar también se fue, pero hay algo más sutil y más peligroso que esto, y es lo que le ocurre a las personas que no tienen poder en sentido tradicional, pero que tienen algún recurso que otros desean. Puede ser estabilidad emocional, puede ser generosidad, puede ser una red de contactos, puede ser simplemente la capacidad de escuchar y hacer sentir bien a quienes los rodean. Cualquier recurso que tú tengas y que otros deseen funciona de la misma manera que el poder en lo que respecta a la calidad de las relaciones que genera. Las personas estables emocionalmente, las que siempre tienen espacio para los problemas de los demás, las que nunca parecen estar en crisis y siempre están disponibles para apoyar, atraen una cantidad desproporcionada de relaciones de extracción. Porque lo que tienen, esa estabilidad y esa disponibilidad emocional, es exactamente lo que muchas personas no tienen y desesperadamente necesitan. Y sin darse cuenta, se convierten en el contenedor emocional de todos los que les rodean, dando sin parar mientras reciben muy poco a cambio. Reconocerse en este patrón, si es tu caso, es el primer paso hacia algo diferente. El segundo paso es entender que ser generoso no significa ser ilimitado. Que tener capacidad emocional no te obliga a ponerla al servicio de todos los que quieran usarla. Que el valor que tienes como persona no está en función de cuánto puedes dar a los demás. Y que las relaciones que solo existen porque das sin parar no son relaciones reales, sino estructuras de dependencia donde tú eres el recurso y el otro es el consumidor. Liberarte de esas estructuras no es un acto de egoísmo, es un acto de inteligencia y de respeto hacia ti mismo. Es reconocer que mereces relaciones donde el flujo sea bidireccional, donde lo que inviertes encuentre correspondencia, donde tu presencia sea valorada más allá de lo que produces para el otro.
Escribe en los comentarios desde qué lugar del mundo nos acompañas, porque cada persona que comparte su origen aquí está diciendo que entiende que merece relaciones reales. Hay una estrategia que los relacionistas más hábiles dominan con una maestría que resulta difícil de detectar, y esa estrategia se llama la inversión inicial calculada. Funciona de la siguiente manera: antes de extraer, invierten; antes de pedir, dan; antes de tomar, construyen en ti una deuda emocional tan profunda que cuando llegue el momento de cobrar, tú no solo estarás dispuesto a pagar, sino que sentirás que es lo correcto hacerlo. La inversión inicial puede tomar muchas formas. Puede ser tiempo y atención en un momento en que los necesitabas desesperadamente. Puede ser un favor significativo que resolvió un problema importante en tu vida. Puede ser apoyo emocional entregado con una generosidad que te dejó sin palabras. Puede ser simplemente una presencia constante y reconfortante durante un período difícil. Cualquiera de estas formas de inversión crea en ti lo que los psicólogos llaman reciprocidad, la sensación poderosa y casi instintiva de que debes corresponder. La reciprocidad es uno de los principios más profundamente arraigados en la psicología humana. No es una debilidad, es una característica evolutiva que hizo posible la cooperación entre los seres humanos y que fue fundamental para la supervivencia de la especie. Pero como toda característica que evolucionó para un propósito específico, puede ser explotada cuando se la utiliza de manera manipuladora. Quienes dominan la inversión calculada saben exactamente qué darte y en qué momento para maximizar la deuda emocional que creas con ellos. No es aleatoria su generosidad, está cronometrada para cuando eres más vulnerable, más necesitado, más receptivo. Y la magnitud de lo que dan está calculada para crear una deuda que sea difícil de saldar con rapidez, lo que los mantiene en una posición de ventaja por un periodo prolongado. Lo más sofisticado de esta estrategia es que quien la ejecuta con destreza nunca cobra de manera explícita. No aparece un día diciendo, necesito que me hagas este favor porque yo hice esto por ti. En cambio, la deuda opera de manera silenciosa, creando en ti una disposición general a decir que sí, a hacer espacio para esa persona, a priorizar sus necesidades sobre las tuyas, a justificar sus comportamientos que de otra manera cuestionarías, todo bajo la sombra de lo que sientes que le debes. Reconocer esta dinámica en tus propias relaciones requiere una honestidad brutal consigo mismo. Requiere preguntarse si lo que sientes por determinadas personas nació de manera orgánica o fue construido a través de gestos estratégicamente tímed. Requiere distinguir entre la gratitud que nace de la generosidad genuina y la deuda que nace de la generosidad calculada. Y esa distinción no siempre es fácil de hacer porque desde adentro la experiencia emocional puede ser idéntica. La clave está en la consistencia del comportamiento en el tiempo. La generosidad genuina no depende del contexto estratégico. La persona que realmente quiere tu bienestar da de manera inconsistente, a veces en grandes gestos y a veces en pequeñas acciones, sin un patrón visible de inversión seguida de extracción. Mientras que la generosidad calculada tiene un ritmo, una lógica interna que si la observas con suficiente distancia, empieza a revelarse. También puedes observar lo que ocurre cuando dices que no, cuando a pesar de la deuda emocional que sientes, cuando a pesar de toda la generosidad recibida, pones un límite y te niegas a dar lo que se espera de ti. La reacción ante el no es profundamente reveladora. Quienes te quieren de manera genuina respetan tus límites, aunque les decepcione tu respuesta. Quienes invertían para extraer cambian de actitud de maneras que van desde el distanciamiento frío hasta la expresión velada de desilusión diseñada para hacerte sentir culpable.
El silencio tiene un lenguaje que muy pocas personas aprenden a descifrar, pero que revela más sobre la naturaleza de una relación que todas las palabras que se hayan dicho en ella. El silencio de alguien que desaparece cuando ya no te necesita habla más claramente que cualquier declaración de amistad que alguna vez te haya hecho. El silencio de alguien que nunca te busca sin tener una razón concreta para hacerlo es la respuesta más honesta a la pregunta de qué eres para esa persona. Vivimos en una cultura que valora la comunicación explícita, que confía en las palabras declaradas más que en los comportamientos observados. Y esa preferencia por lo explícito sobre lo observado nos hace profundamente vulnerables a quienes saben usar las palabras para crear una narrativa que diverge completamente de la realidad de sus acciones. Las personas que te dicen «te quiero» con fluidez, pero cuyas acciones consistentemente contradicen esa declaración, no te están amando, te están administrando. Administrar a alguien significa mantenerlo suficientemente satisfecho para que siga siendo útil sin invertir más de lo necesario en esa relación. Es una estrategia de bajo costo y alto rendimiento que las personas relacionalmente calculadoras aplican de manera intuitiva o consciente a un número significativo de sus vínculos. Las palabras cálidas, los gestos ocasionales de afecto, las apariciones en momentos clave son los instrumentos de administración más efectivos porque cuestan poco y producen un efecto de presencia que mantiene al otro dentro del alcance. Para salir de ser administrado y empezar a ver las relaciones con mayor claridad, necesitas aprender a leer el patrón completo y no los momentos aislados. Un momento de afecto intenso no define una relación. Un favor extraordinario en un momento crítico no define una relación. Lo que define una relación es la suma de todos los comportamientos en todos los contextos a lo largo del tiempo. Es la frecuencia con que esa persona te busca sin necesidad. Es la calidad de su presencia en los momentos donde no hay nada en juego. Es la manera en que habla de ti cuando no estás presente. Es lo que hace cuando tiene la opción de estar para ti y le resulta inconveniente. El patrón es la verdad. Los momentos son la ilusión. Y una vez que entrenamos nuestra capacidad de leer patrones en lugar de momentos, las relaciones se vuelven mucho más legibles. Las personas que verdaderamente están en tu vida se distinguen con claridad de las que simplemente orbitan tu utilidad. No porque sean perfectas ni porque nunca cometan errores relacionales, sino porque el patrón general de su presencia es consistente con lo que dicen sentir. Hay coherencia entre sus palabras y sus acciones, especialmente en los momentos donde ser coherente implica algún costo para ellos. La incoherencia entre palabras y acciones es la señal más confiable de que lo que está ocurriendo en una relación no es lo que te están diciendo que ocurre. Cuando alguien te dice que te valora, pero sistemáticamente te cancela cuando surge algo más conveniente, cuando te dice que puede contar contigo pero nunca está cuando realmente lo necesitas, cuando te dice que eres importante, pero sus acciones te ubican consistentemente en un lugar secundario, la verdad no está en las palabras. La verdad está en las acciones. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos acompañas hoy, porque en cada ciudad del mundo hay personas que han vivido exactamente esto y necesitan saber que no están solos en esta comprensión. Aprender a leer esta incoherencia sin apresurarse a juzgar, sin cerrarse en el cinismo, pero también sin ignorarla por comodidad emocional, es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar en tu vida relacional, porque te permite tomar decisiones informadas sobre dónde inviertes tu energía, tu tiempo y tu vulnerabilidad emocional, que son los recursos más preciosos que tienes. Existe una paradoja fascinante en la naturaleza humana relacionada con la gratitud y el valor.
Las personas tendemos a valorar menos lo que obtienen fácilmente y a valorar más lo que les cuesta algo conseguir. Este principio, que opera en la economía, en el arte y en prácticamente todos los campos de la actividad humana, opera también con brutal eficiencia en las relaciones personales. La persona que siempre está disponible, que nunca dice que no, que da sin límite y sin condiciones, paradójicamente genera menos valor percibido que la persona que da de manera selectiva, que tiene límites claros, que no siempre está disponible. No porque la generosidad ilimitada sea objetivamente menos valiosa, sino porque la mente humana procesa el valor en términos relativos, en función de la escasez y el esfuerzo asociados a obtenerlo. Esto tiene consecuencias profundas para cómo nos relacionamos. Si eres la persona que siempre da, que nunca escatima en tiempo o energía para los demás, que pone las necesidades de los otros consistentemente por encima de las propias, estás creando sin querer las condiciones para ser menos valorado que alguien que da menos, pero de manera más selectiva. La abundancia de tu generosidad, irónicamente, deprecia su valor percibido a los ojos de quienes la reciben. No estoy argumentando que seas menos generoso. Estoy argumentando que entiendas la mecánica para que puedas tomar decisiones conscientes sobre cómo y con quién distribuyes lo que tienes para dar. Porque dar de manera indiscriminada a todo el mundo no es virtud. Es una forma de menospreciar tu propio valor al tratar tu tiempo, tu energía y tu afecto como recursos infinitos cuando no lo son. El valor que tienes en las relaciones está directamente relacionado con la percepción que los otros tienen de ti como alguien cuya presencia y afecto son genuinamente selectivos. Cuando alguien sabe que no eres fácil de obtener, que no entregas tu tiempo y tu profundidad a cualquiera, que tienes criterios claros sobre con quién te relacionas de manera significativa, el hecho de que elijan estar en ese círculo selecto se convierte en algo que valoran activamente. Por el contrario, cuando das sin discriminar, cuando tu presencia está disponible para todos en las mismas condiciones, el valor percibido de estar en tu vida se diluye. No porque seas menos valioso en términos objetivos, sino porque la mente humana necesita el contraste de la escasez para apreciar el valor real de lo que tiene. Esto no significa volverse frío ni manipulador. Significa entender que los límites no son un mecanismo de defensa reactivo, sino una declaración activa de tu propio valor. Significa saber decir que no con la misma naturalidad con que dices que sí. Significa distribuir tu tiempo y tu profundidad emocional no en función de quien más los demanda, sino en función de quien más los merece según sus propios comportamientos. Las personas que más te van a valorar en la vida no son las que obtendrán de ti todo lo que quieran sin esfuerzo. Son las que experimentarán tu selectividad, que entenderán que tu tiempo y tu profundidad son recursos que no se regalan a cualquiera, y que cuando los reciban sabrán que significan algo real, porque saben que no se dan de manera automática. La traición más devastadora no es la de los enemigos declarados, es la de quienes te llaman amigos. Y la razón por la que duele tanto, la razón por la que puede dejar cicatrices que perduran décadas, es precisamente porque la traición solo es posible donde hubo confianza. Un extraño no puede traicionarte porque nunca te prometió nada. Solo puede hacerlo alguien a quien abriste una puerta que normalmente mantienes cerrada. La gestión del dolor de la traición es uno de los temas más silenciados en las conversaciones sobre relaciones humanas. Se habla mucho de cómo identificar personas tóxicas, cómo poner límites, cómo alejarse de las relaciones dañinas. Pero se habla muy poco de qué ocurre dentro de alguien después de haber sido traicionado profundamente por alguien en quien confió,
del proceso de reconstrucción que implica no solo recuperarse emocionalmente, sino también recalibrar la capacidad de confiar sin cerrarse al mundo. La traición deja dos legados posibles. El primero es el cierre, la decisión inconsciente o consciente de no volver a exponerse de la misma manera, de mantener a todos a una distancia de seguridad que garantice que nadie pueda volverte a lastimar de esa forma. Es un mecanismo de protección comprensible, pero que tiene un costo enorme, porque junto con el dolor cierra también la posibilidad de conexión genuina, que sí existe, aunque sea rara. El segundo legado posible es el discernimiento. La traición entendida no como prueba de que todos los humanos son fundamentalmente desleales, sino como información sobre esa persona específica y sobre el tipo de señales que ignoraste o malinterpretaste antes de que ocurriera. Este segundo legado es mucho más poderoso porque transforma el dolor en conocimiento y el conocimiento en protección para el futuro sin necesidad de cerrar el corazón completamente. Para que la traición se convierta en discernimiento en lugar de encierre, es necesario hacer un trabajo honesto de revisión retrospectiva. No con el propósito de culparte a ti mismo, no hay nada que reprocharle a alguien por haber confiado, sino con el propósito de identificar qué señales estuvieron presentes que en su momento decidiste no ver. Casi siempre esas señales estuvieron ahí. La incoherencia entre palabras y acciones, que empezó mucho antes de la traición explícita. El patrón de conveniencia que se volvió visible en retrospectiva, aunque fue invisible en el momento. El momento en que cambiaste y notaste un cambio en esa relación que preferiste no examinar. Hacer este trabajo retrospectivo con honestidad y sin crueldad hacia ti mismo es lo que convierte la traición en maestría. Porque cada relación que nos lastima, si la procesamos con inteligencia, nos enseña algo sobre nosotros mismos, sobre nuestros patrones de elección, sobre las vulnerabilidades que otros pueden explotar y sobre las señales que en el futuro no podemos permitirnos ignorar. La persona que ha sido traicionada y ha procesado esa experiencia de manera consciente no es alguien quebrado. Es alguien que tiene una comprensión de la naturaleza humana que no puede obtenerse de ninguna otra manera que no sea viviendo y sintiendo esa realidad en carne propia. Y esa comprensión, si se usa correctamente, se convierte en una ventaja relacional que pocos poseen. Cuéntanos desde qué lugar del mundo nos acompañas hoy, porque en cada parte del planeta hay personas que llevan el peso de una traición que todavía no han convertido en sabiduría, y este es el momento de empezar a hacerlo. Al final de todo lo que hemos explorado juntos en este recorrido por la naturaleza real de las relaciones humanas, hay una pregunta que queda suspendida en el aire con una urgencia que no puede ignorarse. Si el interés mueve casi todas las relaciones, si la lealtad es condicional, si la mayoría de los vínculos tienen alguna forma de cálculo en su interior, ¿existe algo que valga la pena buscar en las relaciones? ¿O todo este conocimiento conduce inevitablemente a la soledad voluntaria de quien ya no se permite confiar en nadie? La respuesta es no. Y esa negativa no es ingenua ni contradice todo lo que hemos dicho. Al contrario, es la consecuencia lógica de entender la naturaleza humana con profundidad real y no con superficialidad. La conexión humana genuina existe. Es rara, sí. Es más difícil de encontrar de lo que las historias que nos contaron en la infancia prometían. Pero existe, y la manera de encontrarla no es bajando la guardia y confiando ciegamente en todos, sino precisamente lo contrario. Es desarrollando la capacidad de ver las relaciones con tal claridad que cuando aparezca algo verdadero puedas reconocerlo con certeza. Quien ha aprendido a leer el interés sabe también cuándo hay ausencia de él.
Quien ha aprendido a detectar la lealtad condicional sabe también identificar los raros casos donde la lealtad tiene una profundidad que va más allá de la conveniencia. Quien ha sido traicionado y ha convertido esa experiencia en discernimiento tiene una antena finamente calibrada para detectar la autenticidad que quien nunca ha pasado por ese proceso simplemente no posee. El conocimiento que hemos explorado no es un arma para destruir la posibilidad de la conexión. Es una lupa para encontrarla con mayor precisión entre todo el ruido de las relaciones superficiales, interesadas y pasajeras que llenan la vida de la mayoría de las personas. Es lo que te permite hacer espacio para menos relaciones, pero más reales, para círculos más pequeños, pero más sólidos, para vínculos que no dependen de que sigas siendo útil, sino de algo más profundo y más duradero. La amistad real, cuando existe, no se parece a lo que te vendieron. No es perfecta ni incondicional en el sentido absoluto. Está construida de personas imperfectas que eligen con consistencia estar presentes, que dan aunque a veces les cueste, que dicen la verdad aunque sea incómoda, que se quedan cuando quedarse no tiene ningún beneficio evidente, no porque sean santos, sino porque han construido contigo algo que valoran lo suficiente como para protegerlo activamente. Esas personas existen y mereces encontrarlas. Pero para encontrarlas, tienes que dejar de buscar en todos la misma profundidad. Dejar de invertir por igual en quien invierte en ti y en quien solo orbita tu utilidad. Dejar de llamar amistad a lo que es simplemente conveniencia mutua. Y empezar a reservar tu profundidad para quien ha demostrado a través del tiempo y de las circunstancias que la merece. El interés crea relaciones. Eso es cierto. Pero el carácter, la constancia y la reciprocidad son los que las sostienen. Y cuando encuentras a alguien que tiene esas tres cosas, que te busca más allá del interés, que está presente más allá de la conveniencia, que da más allá del cálculo, no lo trates como si fuera uno más. Trátalo como lo que es, una excepción extraordinaria en un mundo donde la mayoría de las relaciones son transacciones con nombre de amistad. Ese es el conocimiento que Maquiavelo dejó, no en los libros que nunca escribió sobre esto, sino en la observación cruda de la naturaleza humana que sus escritos revelan entre líneas. No para hacernos duros, sino para hacernos sabios. No para cerrarnos, sino para abrirte al tipo correcto de personas con el tipo correcto de claridad. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Deja tu like si llegaste hasta aquí y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañaste hoy en este recorrido por la verdad más incómoda y más liberadora sobre las relaciones humanas.